Gracias, Señor Jesús. Muy bien. Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hoy un poquito más tarde de lo regular, porque también la presencia de Dios y la presencia de Dios maravillosa está en medio de la casa. Yo sé que el Señor está sanando, trayendo libertad a las personas, a las almas que están sedientas y dispuestas a recibir de parte del Santo Espíritu de Dios. Todo aquel que está dispuesto a ser dirigido por Dios lo es. Y todo aquel que quiere caminar bajo su propia prudencia también lo hace. Amén. Así que debemos de comprender o que estamos caminando bajo la voluntad de Dios o estamos caminando bajo nuestra propia prudencia. Hoy vamos a estar entrando a un tema maravilloso y es el poder del perdón. Dile al hermano que está a tu lado, hoy hablaremos acerca del poder del perdón. Hay poder, el poder del perdón. El libro de Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante, voy a leer para ustedes unos 3 versos. Dice la Escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, dice la palabra. 4 estaban cargando ese paralítico en camilla. Hermanos, a ver, a través de la palabra de Dios hay tantas manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Tantas manifestaciones que son inexplicables para la mente humana. Tantas manifestaciones, hermanos, que no pueden ser interpretadas naturalmente a través de cualquier mente, sino es solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Cosas que sucedieron, cosas que suceden y cosas que van a suceder. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Escritura, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Libro de Mateo capítulo 24. La palabra de Dios realmente es maravillosa y es poderosa. Siempre la palabra de Dios va a estar presente. Diga conmigo, siempre la palabra de Dios va a estar presente. Siempre, no importa la época, no importa el siglo, no importa el momento, la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es transformación, la palabra de Dios es cambio, la palabra de Dios, hermanos, genera bendición sobre todo aquel que está dispuesto a recibirla. Amén. Así que muchos escucharon la palabra de Dios a través de la boca de Jesucristo. Algunos la recibieron y otros no. Aquel que está dispuesto a recibir la palabra, esa vida será tocada, transformada por el poder sobrenatural que está en ella implícitamente. Dice la palabra que la misma Escritura, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, dice la palabra, aleluya. Así que a través de la Escritura encontramos muchos tipos diversos de sobrenaturalidades. Personas que fueron sanas, paralíticos que se levantaron, personas que recibieron el don de la vida en segunda oportunidad debido a que habían fallecido, pero el poder de resurrección les levantó de entre los muertos. Eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no pasa, está conmigo. La palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice la Escritura que Él anda buscando el tiempo maravilloso donde los hijos de Dios se manifiesten. Los hijos de Dios deben de manifestarse a través del poder de la palabra del Dios viviente. Iglesia, mi Dios no es un Dios vivo, no es un Dios muerto, es un Dios vivo. No es un Dios que está en una tumba, Él ya resucitó. Él es un Dios que hace milagros ahora mismo
en medio de toda circunstancia, sin importar cuál ésta sea. Él está dispuesto. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir un milagro de parte de Dios hoy? ¿Estás dispuesto realmente a que algo sobrenatural te toque? Pues es tiempo de empezar a hacer cosas nuevas y dejar a un lado lo viejo. Es que mucha gente vive por lo viejo, pensando en lo que un día posiblemente vivieron o aconteció en sus vidas. Eso es lo viejo. Lo viejo ya pasó. Es tiempo de lo nuevo. Es tiempo de lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para su iglesia. Y la iglesia del Señor Jesucristo necesita comprenderlo. El pueblo de Dios necesita comprender que estamos en un tiempo donde Dios quiere hacer cosas nuevas. Manifestaciones sobrenaturales constantes. Como decía la profeta Cristina, porque ocupamos caminar en una relación con nuestro Padre Celestial día tras día, momento a momento. El Señor quiere sanar, el Señor quiere traer libertad. Hermanos, el Señor quiere transformar. Pero el pueblo de Dios necesita comprender de que no se puede vivir una vida cristiana tan liviana como simplemente llegar y decir, Señor, sana. Señor, sana cuando quiera. Señor, sana así. No, hay algo que hacer. Además, a veces no discernimos la fuente de las situaciones. Y es importante también discernir cuál es la fuente de ciertas situaciones que operan y que se dan. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad del alma, escucha, no podemos orar de manera regular. Tenemos que orar de una manera diferente, pero tenemos que aprender a discernir cuándo tenemos que orar de esa forma. Y a veces no nos damos cuenta de ello. ¿Sabe? No lo pasamos por alto. Cuando el Señor Jesucristo encontraba esa situación, oraba por lo que tenía que orar. Y las personas recibían lo que les correspondía. Amén. Así que si hay que orar por una enfermedad del alma, tenemos que orar por el alma, no por la parte física. Vamos a mirar a través de la palabra. A través de la Escritura hubo un hombre que tenía un problema. Estaba enfermo de su alma. Y esta enfermedad de su alma se transmitía a su cuerpo físico. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre tenía amigos, 4 amigos, que decidieron entonces llevarlo hasta donde Jesús se encontraba. Sus amigos decidieron abrir un hueco en el techo porque resulta que había tanta gente que no podían llegar a Jesucristo. Ellos dijeron, vamos a abrir un hueco en el techo. Lo vamos a hacer porque ocupamos presentar a nuestro amigo delante de Jesús. Para que ellos tenían claro en su espíritu, ellos decían, si lo presentamos delante de Jesús, Jesús lo puede sanar. Si lo llevamos delante de Jesús, Jesús va a hacer un milagro. Si lo llevamos delante de Jesús, Jesús va a hacer algo sobrenatural en su vida. Así que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. A esto yo les llamo la fidelidad de unos 4 amigos. Lo fiel que eran estos 4 amigos para hacer lo que fuera necesario y llevar entonces a su amigo ante la presencia de Jesucristo. Ellos sabían que este hombre tenía una gran necesidad. Y una pregunta importante que debemos de hacernos hoy día es, ¿de qué amigos te rodeas? ¿Quiénes son tus amigos? Personas que te ayudan a dirigirte a la verdad o personas que te alejan de la verdad. ¿Qué personas están a tu alrededor hoy día? Porque el pueblo de Dios, usted y yo ocupamos rodearnos de buenos amigos. Amigos que están dispuestos siempre a llevarnos a los pies de Jesús. Amigos que están dispuestos siempre a hacer lo necesario, escucha esto, lo necesario para que otros conozcan la verdad de Jesucristo y puedan ser libres. Personas que te lleven a Jesús. Entonces, el día de hoy, cuando estás enfermo,
¿Tienes amigos que te llevan a Jesús? ¿O tienes amigos que te llevan a otro lugar peor? Para que tu condición sea peor. ¿A dónde se lleva a tus amigos? En este caso, estos 4 amigos decidieron llevarlo a Jesús. Sabían que la fuente de la sanidad se llama Jesucristo. ¿Alguien está escuchando? La fuente de la sanidad se llama Jesús. La fuente de lo sobrenatural se llama Jesús. La fuente de la vida se llama Jesús. La fuente de la transformación se llama Jesús. Ellos lo sabían. ¿Saben? Y entonces decidieron llevarlo a la fuente de las fuentes. Pero muchas personas hoy día, cuando alguien está enfermo, busca alternativas. Busca otras cosas. Llevan a las personas a otras cosas. No les están llevando realmente donde tienen que llevarle, a los pies de Jesucristo, delante del Dios Todopoderoso. No dice la palabra misma que Él es Jehová, Jehová nuestro sanador, Jehová Rafa, aquel que sana toda dolencia. Cuando alguien decide buscarlo, Él lo hace. ¿Cuántos amigos hoy, cuando te ven mal, te dice, vamos a los pies de Jesús, vamos a llevarte, mira, te voy a llevar a la iglesia, ahí el Señor te sana, te voy a llevar a la iglesia, ahí el Señor trae libertad, mira, te voy a llevar donde hay alguien que sana toda dolencia, donde el médico de médicos está presente. Te voy a llevar ahí. Vas a encontrar lo que necesitas. El Señor te va a tocar. Él te va a sanar. Es tiempo de amigos de verdad. Es tiempo de amigos de verdad. Es tiempo de amigos de verdad que anuncian la palabra de verdad. Amén. Y dicen, ¿dónde están las cosas que realmente pueden pasar? Están dentro de un pueblo de Dios que camina con una mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Se llama Jesús. Aleluya. Porque otros amigos, al llegar a ese lugar y haber mirado que la casa estaba abarrotada, que había gente que no podía ingresar, ahí haciendo cola atrás, ellos dijeron, bueno, lo intentamos, dirían alguien. Lo intentamos, fuimos, de ahí no se pudo entrar, no había más nada que hacer. ¿Alguien está escuchando? Otros podían decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Vámonos, quizás lo vemos otro día, por otro lugar. Quizás sabemos de otro día que camine por otro sitio y vamos contigo. No, ellos no se quedaron ahí. Ellos dijeron, vamos a hacer un hoyo en el techo. ¿Qué importa que después haya que taparlo? ¿Qué importa que después haya que lidiar con el dueño de la casa? Pero vamos a hacer un hoyo porque ocupamos a como de lugar que tú estés delante de Jesús, delante del que hace milagros, delante del que es sobrenatural, delante de aquel que tiene el poder. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, hay muchos que ni siquiera piensan en llevar al paralítico. Hay muchos que tienen amigos, pero ni siquiera piensan en llevarlos delante del Señor Jesucristo. Muchos que ni siquiera consideran que sea necesario, los llevan para otro lado, ¿saben ustedes? Pero hago una pregunta. ¿Cuántos paralíticos hay del alma el día de hoy que necesitan a Jesús? ¿Cuántos paralíticos del alma? Porque parálisis del alma significa que tienes temor de dar pasos de fe. Parálisis del alma significa que necesitas la aprobación de alguien para buscar a Jesús. Parálisis del alma significa claramente que vives en tu ansiedad y en tu dolor día tras día. Parálisis del alma significa cuando tú estás caminando día tras día herido. Parálisis del alma también representa a toda persona que está resentida, que está agobiada, que está cargada y de esta manera camina. Parálisis del alma es cuando no has podido ser sano todavía. Parálisis del alma, hermanos, escucha, es cuando estás en una banca y no puedes decir ni amén, ni gloria a Dios, ni hacer más nada para Jesús.
Parálisis del alma es cuando vives tu vida sentada en una silla y no puedes servirle al Señor de señores. Eso es parálisis del alma. Cuando no se hace nada. Cuando no queremos cambiar porque hay algo que nos dice no puedes cambiar. No te puedes levantar de tu lecho para buscar a Jesús. Eso es parálisis del alma. Este hombre del cual estamos hablando no podía levantarse. Tenía algo que se llama parálisis del alma. ¿Sabes? Y es cuando estás en pecado, pero no le pides perdón al Señor por tu pecado. Parálisis del alma, hermanos, es cuando el Señor te habla y te dice, haz esto, pero haz lo que te da la gana. Eso es parálisis del alma. Cuando no te sujetas a la palabra de Dios, cuando no puedes escuchar la palabra de Dios ni la voz de Dios, hay parálisis del alma. ¿Alguien está escuchando? Vive en sus excusas diarias, una y otra vez, puras excusas, parálisis del alma. Tenemos que entender eso, es importante. Parálisis del alma es cuando no podemos hacer absolutamente nada, porque hay algo que nos detiene a avanzar. Hay algo que nos detiene al cambio. Hay algo que nos detiene a ser transformados. Hay un temor en nuestras vidas de dejar atrás lo que nos corresponde dejar atrás. Y el enemigo tiene a muchísimas personas dentro del pueblo de Dios con su alma paralizada. Esto es terrible, hermanos. Personas que no hacen nada. El Señor ha dicho una y otra vez a toda la iglesia y a todos los que nos escuchan cada ocasión que debemos de leer la palabra de Dios, que hay que tener tiempo con Dios, o sea que hay que tener intimidad, que hay que orar, que hay que tomar nota, que vamos a traer una Biblia física. ¿Se acuerdan ustedes? Pero hay personas que no lo pueden hacer. ¿Sabe por qué? Porque su alma está paralizada. Tiene parálisis del alma. No entiende lo que Dios habla. No ejecuta lo que Dios dice. Su alma está paralizada. Parálisis del alma. ¿Alguien está escuchando? Diga conmigo, parálisis del alma. Parálisis del alma es cuando no das un paso que sabes que tienes que dar. Cuando no sueltas lo que tienes que soltar. Cuando no haces lo que te corresponde. Parálisis del alma es cuando no te esfuerzas por buscar del Señor. Cuando no das los pasos suficientes para tener esa relación con Él. O aún para tomar la palabra y leerla. Porque dices, estoy cansado, no puedo, no tengo tiempo. Es que esto y es que lo otro. Excusas. Parálisis del alma. Iglesia, escucha. Hay que levantarse. Entonces, estos hombres llevaron al paralítico a Jesús. Ellos tuvieron una visión en su vida diciendo, lo vamos a llevar. No habrá obstáculo alguno, vamos a llevarlo cerca de Jesús, delante de aquel que hace milagros, delante de aquel que lo va a transformar, delante de aquel que tiene palabra de vida eterna, delante de aquel que hace milagros, cosas sobrenaturales. Déjame decirte que Jesús está aquí. Escucha, Jesús está aquí. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Amén. Miren, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque hay parálisis del alma. ¿Cuántas personas reciben palabra de Dios cada reunión de esta casa? Y que, déjame decirte que reciben buena palabra de Dios, pero ¿cuánto la comparten con sus amigos, con su familia? ¿Cuánto la comparten con sus vecinos? ¿Cuánto la comparten con sus compañeros de labores? ¿Cuánto lo hacen? ¿Sabe por qué no se hace? Parálisis del alma. ¿Alguien escucha eso? Parálisis del alma. Es tiempo de compartir a Jesús.
¿Alguien está escuchando esta palabra? Necesitamos hacer algo. ¿Por qué, hermanos, no los llevamos a los pies de Jesucristo? Estos hombres decidieron hacerlo. Así que decidieron realmente empezar a compartir algo de lo que habían escuchado acerca del poder de Jesús. Cuando llegó este paralítico donde estaba Jesús, escuche. Cuando llegó este paralítico al lugar, en esa casa donde se encontraba Jesucristo, ¿qué fue lo primero que Jesús dijo? Jesús dijo en el verso 5 del capítulo 2 de Marcos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados, una vez más, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Alguien está escuchando? Amén. Él no dijo, levántate. Él no dijo, sé sano. Él no dijo, sé libre. Él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque lo primero que tenía que sanar era el alma. Su alma estaba enferma. Su alma lo tenía en un estado de parálisis. La parálisis no estaba en sus piernas. La parálisis estaba en su mente, en su cabeza. Ahí estaba esa parálisis. Así que no era un tema del cuerpo, era un tema completamente diferente. Era una enfermedad del alma. Pero Jesús todo lo sabe. Jesús todo lo ve. Jesús entonces comprendía claramente esto, porque este hombre creyó por mucho tiempo que no podía cambiar su estado. Le habían dicho claramente a él de que él venía de una descendencia de mucho pecado y que debido a eso él no se merecía nada. Y él se lo creyó. Y esta parálisis empezó a venir aquí a su mente. A través de sus pensamientos decía, ya no puedo hacer nada. Yo no soy un hombre bueno. Yo he pecado tanto, he hecho tantas cosas. Mi familia hizo tanta situación. Hay tanta maldad. ¿Sabes qué? Entonces él empezó a traer sus pensamientos y dejó de moverse. Y cuando deja de moverse, sus músculos se atrofian. Sus tendones se atrofian. Todo su cuerpo se atrofia, entonces ya no puede caminar, pero todo empezó aquí en su mente, porque él no podía perdonarse todo lo que había hecho en su vida por tanto tiempo. ¿Cuántas personas el día de hoy tienen parálisis del alma? ¿Cuántas personas hoy día, están padeciendo enfermedades físicas, producto de una enfermedad del alma? Note, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Más adelante dice la palabra que entonces él, escuchando los pensamientos de los que estaban alrededor de él, dice que entonces le dijo, porque sabía los pensamientos de los fariseos y de los saduceos, le dijo, mira, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Toma tu lecho y vete. ¿Qué es más fácil decir? Porque sabía que muchos estaban cavilando diciendo qué autoridad tiene este hombre para llegar y decir tus pecados te son perdonados. ¿Estás captando la idea? Aleluya. ¿O es muy pesada todavía para que venga esta revelación a tu espíritu? Aleluya. Porque escucha bien, lo que estaba pasando realmente era algo fuerte. Y en muchas ocasiones el alma está quebrantada y está sometida y está en parálisis porque usted y yo lo permitimos. Permitimos que el enemigo entre a nuestra vida, le damos ese derecho legal y empieza a aterrarnos de pensamientos que no corresponden, que están ajenos a la palabra de Dios, que no están alineados a la verdad de la palabra de Dios y nosotros los creemos. Mire, se lo muestro de una manera tan simple, tan simple. Hay personas, día tras día se encuentran personas que el enemigo está buscando la forma de engañarlos de toda forma, de toda manera posible. Miren, hay personas que se creen enfermas
de cualquier cosa. ¿Te duele el pecho? No, tengo un problema en el corazón. Es el corazón. Y empiezan a crear eso en su mente. Se enferman su mente. Y alguno podría decir, pero era un paralítico, ¿cómo iba a estar pecando? Es que el pecado no entra porque hay una parálisis. El pecado entra por la mente, dice la palabra de Dios. Porque yo le di pelota a ese pecado, hablando palabras muy nuestras. ¿Sí? Y empecé entonces a hacer que ese pecado se anidara. Y entonces una vez más lo llevo entonces a otra condición, donde tarde que temprano va a dar a luz. Y cuando da a luz el pecado, entonces viene también la muerte, dice la palabra. Yo simplemente le di oportunidad. Pero cuando yo estoy dispuesto a rechazar eso y estoy dispuesto a comprender lo que Dios tiene para mi vida, las cosas son diferentes. Mira, el enemigo llega y te dice todas las mañanas, estás cansado, no te puedes levantar a orar. Estás cansado, mejor descansa, muchacho. Descansa, ahorra energía para que tengas fuerza durante el día. ¿Es mentira o es verdad? No te lo dice todo el tiempo. Para que no te levantes a orar. Para que no tengas realmente tu tiempo de intimidad con Dios. Entonces las personas dicen, ay, sí, ¿verdad? Yo me puedo quedar aquí acostado y aquí puedo orar en la cama. Sí, quédate en la cama, no tienes problema. Aquí con la cobijita mejor, porque después te resfrías y sales de la cobija. Y decimos, sí, tienes razón, ¿verdad? Mejor me quedo acá. Y te quedas ahí. ¿Y qué sucede? Te volviste a dormir y no oraste. Te levantaste asustado porque ya es tarde y porque no tuviste tiempo para nada. Ah, parálisis del alma. Eso es parálisis del alma. Cuando no tienes tiempo para Dios, cuando no tienes tiempo para orar, cuando no tienes tiempo para leer la palabra de Dios, parálisis del alma. ¿Alguien está escuchando? Parálisis del alma. Ese es el problema, simplemente. Entonces, los músculos de este hombre estaban atrofiados. Estaban atrofiados porque él se creyó una mentira y caminaba en esa mentira. Marcos 2:5, una vez más, dice claramente que Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque él sabía realmente todo lo que había pasado por tanto tiempo en su vida. Entonces le estaba aclarando hoy, tus pecados son perdonados. Ahora te pregunto, en el momento que Jesús declaró esta palabra y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿este paralítico podía o no levantarse de su lecho? Ya en ese momento él se podía levantar, ya estaba sano, ya todo lo que le había cortado, el movimiento físico es quitado en ese instante. Ahora, cuando Jesús dice, levántate y anda, toma tu lecho, lo dice por los otros que estaban ahí hablando cosas que no tenían que hablar. No lo dijo para que el paralítico se levantara, ya él podía levantarse. Ya estaba sano. Es tan impresionante esto, hermanos. Personas que viven en lo espiritual y en lo físico en una parálisis, creyéndose algo que no es. Por eso tantos cristianos en nuestros días son oidores y no hacedores de la palabra, y se viven engañando a sí mismos porque tienen parálisis del alma. Todo les da susto, todo les da miedo, todo les da pereza. ¿Alguien está escuchando? Ay, que el culto se está haciendo más largo hoy, qué pereza. Ay, que el culto esto, ay, no, qué triste. Parálisis del alma. Dilo, parálisis del alma, dígalo. Parálisis del alma. Hay que empezar a quebrar estas cosas en nuestra vida. Porque estamos pensando en lo rutinario, en lo mismo de siempre, toda la vida. Así es el culto de esta manera, así inicia, así termina. Cambios. Dios ha venido a traer cambios dentro del cuerpo de Jesucristo, dentro del cuerpo de Cristo Jesús, que desee realmente recibir lo nuevo de parte de Dios. Y esto nuevo se llama el vino nuevo de Dios. Entonces, tus pecados te son perdonados, dice la palabra que dijo el Señor Jesucristo. Oh sí, hay muchos atrofiados espiritualmente en nuestros días.
Lamentablemente sí, hay muchos atrofiados. Marcos capítulo 2, verso 6 en adelante dice la palabra. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Jesús estaba escuchando los pensamientos de aquellas personas. Hermano, pueblo de Dios, el Señor está escuchando tus pensamientos. El Señor está escuchando los pensamientos que estás cavilando en este preciso momento. ¿Cómo puede perdonar pecados? ¿Cómo puede ser esto posible?, decía él. Decían estas personas. Pero él le dijo a este hombre paralítico: tus pecados te son perdonados. Hay muchas personas enfermas porque no han perdonado. Hay muchas personas debilitadas en la fe porque el día de hoy no han podido perdonar diferentes eventos de sus vidas. Eventos que pudieron darse desde que eran un bebé hasta cuando eran niños, eventos de la escuela, eventos de adolescencia, de colegio, eventos de trabajo, de estudio superior, eventos con familias, con tíos, tías, con padres, hermanos, eventos. Y cada uno de ellos está marcando el alma de esas personas. Y muchos viven cargados de resentimientos, diciendo dentro de sí: yo ya perdoné, pero no han perdonado. Buscando el perdón, entendiendo que necesitan recibir perdón de parte de Dios, pero tampoco se esfuerzan para alcanzarlo. El Señor te dice claramente: yo puedo perdonarte, yo puedo perdonarte. Solamente ven a mí, dime: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, y el Señor te va a perdonar. El Señor te va a perdonar, amén. Así que el paralítico no podía levantarse, estaba en esa condición, pero en el momento que la palabra fue dada de parte de Jesús, el Dios Todopoderoso, cuando le dice claramente: tus pecados son perdonados, en ese instante este hombre recibe transformación. Mire, sus músculos atrofiados empiezan a fortalecerse, sus tendones que estaban atrofiados empiezan a tener la elasticidad que necesitan. Mire, todo empieza a cambiar en la vida de él, porque él recibe algo que no esperaba. Recibe una palabra de parte de Jesús que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Fue tan impactante en el mundo espiritual esta palabra, que vino con una fuerza, una potencia tan grande en el cuerpo de aquel hombre, que al instante fue libre, que al instante recibió salud, que al instante estaba sano, que al instante estaba listo para tomar las cosas e irse. Él no comprendía cómo esto había pasado. Era el poder del perdón. Hay poder en el perdón. El perdón te hace libre. Dile a alguien: el perdón te hace libre. El libro de los Salmos, capítulo 32, verso 3. La palabra dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Qué estaba pasando en la vida del salmista? Estaba enfermo. Estaba terrible realmente, en una situación terrible. ¿Y por qué? Por su pecado. Por su pecado le mantenía enfermo. La palabra dice: te confesé mi pecado, y el Señor fue fiel y justo para perdonar. Entonces dice la palabra que el salmista fue restaurado. Amén. Pero mire,
Cuando dice la palabra claramente, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. ¿Qué está hablando el Señor allí? El Señor está hablando de algo que está ocurriendo no en un origen en el cuerpo. El origen era el alma, porque estaba callando su pecado, porque no había confesado su pecado delante de la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Dice su pecado, no, Él no dice en ninguna parte mi enfermedad, no, dice mientras callé, entonces mis huesos se envejecieron. Porque él tenía que confesar algo delante de la presencia de Dios que no lo había hecho. Estaba cargando una enfermedad dentro de sí porque simplemente no había dado el paso de confesar su pecado. Sus huesos se estaban atrofiando. ¿Usted conoce una enfermedad del día de hoy que atrofia los huesos? ¿Sabe cómo se llama? ¿Ah? Bueno, algunos le dicen osteoporosis, otros médicos pueden llamar fibromialgia, otro tema de los tendones y todas las carajadas estas. Mire usted, todas esas cosas, pero al final de la historia te voy a decir dónde está el punto. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras callé, hermano, las cosas estaban feas. Hermanos, es tiempo de buscar a Dios y confesar nuestro pecado delante de su presencia. Amén. A este hombre, su pecado le hizo consumir sus huesos. La palabra dice claramente en el Salmo 32:5, una vez más, mi pecado te declaré, dice la palabra, mi pecado te declaré. ¿O acaso dice ahí que estaba declarando sanidad sobre su vida? No, dice, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el Señor fue fiel y justo, porque confesó su pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Le dijo, tus pecados han sido perdonados al paralítico. Tus pecados te han sido perdonados. Lo que te detenía ahora no está más en tu vida. Ahora puedes irte porque he perdonado el pecado y la iniquidad que estaba en tu vida. Qué cosa más fuerte. Si yo te pregunto, si miras el caso del paralítico y si miras el caso de David, escucha, ¿cuál es el panorama que se une entre ellos dos? El perdón. El perdón. Los dos estaban padeciendo enfermedad. Los dos estaban sufriendo una situación determinada. Pero ellos decidieron perdonar. Decidieron confesar su pecado a Dios. Decirle, Señor, he pecado. Señor, te he fallado. Señor, he hecho esto. Señor, he hecho lo otro. Se tragaron su orgullo, porque te voy a decir, las personas no confiesan el pecado por orgullo. Porque son tan orgullosos dentro de sí, que dicen, no, así yo soy bien hombre. Dicen, si bien hombre vas a estar paralítico toda tu vida. Bien mujer vas a estar paralítica toda tu vida. Porque no decides por la verdad, porque no decides por el cambio, porque no comprendes que la verdad única se llama Jesús. Entonces, sí, David reconoció su pecado en humildad y se humilló delante de la presencia de Dios. Pero también este hombre estuvo dispuesto en su corazón a recibir de parte del Señor el perdón. Y cuando lo recibió, entonces se levantó. Mire, ¿sabes qué? Había una mujer que Dios le dijo claramente, Jesús no la condenó a ella. ¿Recuerdan ustedes? Era aquella mujer adúltera. Pero ¿cuál fue el mensaje después de decirle esto? Solo te digo que ¿qué? Vete, pero no peques más. Vete y no peques más. Hay una condición. El paralítico ya estaba sano, pero también el Señor le estaba enseñando esta profunda verdad de condición. No vuelva más.
Toma tu lecho y anda. ¿Sabe qué significa tomar el lecho? Tomar el lecho significa, coge esa camilla, ahora desármala, porque ya no la vas a utilizar más. Toma tu lecho, desármalo, cógelo y llévetelo. Ya no es necesario más. Pero cuando la persona vuelve a pecar, vuelve a hacer lo mismo, ¿sabe qué significa? Significa otra vez agarrar los 4 palos y armar su camilla. Y volver a la misma situación. Volver otra vez a un estado de parálisis. Pero ojo, quizás en este momento ya no tenga los 4 amigos cerca que te lleven a Jesús. Quizás en ese momento el Señor ya no esté, porque dice la palabra, buscadme mientras pueda ser hallado. ¿Alguien está escuchando? ¿Alguien está escuchando? Iglesia, hay que despertar, porque la iglesia dormida está en parálisis. Hay iglesias que pasan dormidas. Mire, personas llegan a la iglesia y roncan. ¿Sabe por qué? Porque están paralizados. No es que no durmieron bien, no. Déjame decirte, están paralizados. Parálisis del alma. Iglesia, es tiempo de despertar. Es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer, es tiempo de decir, ya basta de estar en esta condición, voy a avanzar en el Señor. Amén. Así que el Señor le dice, vete, pero no peques más, no vuelvas a lo mismo, ya eres libre, ahora avanza, ahora camina, ahora esfuérzate, ahora haz lo que tienes que hacer. Amén. Porque si regresas, te vas a atrofiar de nuevo. Y tu condición será peor, sí. Porque déjame decirte algo más, el pecado, si no lo confiesas, te inmoviliza. El pecado, si no lo confiesas, te estanca. Si no lo confiesas, te limita. Si no lo confiesas, no te permite avanzar. Si no lo confiesas, te quebranta, te agota, te roba y te destruye. Porque eso es lo que dice la palabra en Juan 10:10. A eso vino el enemigo, a robarte y a destruirte. Así que él está atento a eso. Pero Dios en su misericordia tuvo esa bondad para el salmista. Jesús en su misericordia levantó entonces al paralítico y le perdonó de todos sus pecados. Y solamente había una condición: no vuelvas más a esto, no vuelvas más a tu pecado. Eso era todo lo que el Señor le estaba diciendo. No vuelvas más ahí, toma tu lecho y anda. Escucha, voy terminando. Cuando hablamos de esto, el Señor le dice, toma tu lecho y anda. O sea, levántate, cógelo, desármelo y vete. No es que el Señor le dijo, quédate sentado ahí en tu lecho, tranquilo. No. Hay muchos que dicen, no, pero yo me puedo quedarse aquí sentado. Y se quedan sentados. Otros dicen, no, pues yo me siento y me acuesto. No. O tomas tu lecho y andas, o te quedas en tu lecho. Tienes que decidir. No hay más que eso. El Señor te dice, o eres frío o eres caliente. No hay más. O estás en el camino ancho o estás en el camino angosto. No hay más. O vas para el cielo o vas para el infierno. No hay más. Ay, apóstol, pero qué feo estás hablando. No, estoy hablando la palabra de Dios. Es lo que dice la Escritura. Pero es que es muy duro, sí, pero es la verdad. Y prefiero que conozca la verdad que andes con mentiras. Así que el Señor te está diciendo hoy te doy la oportunidad de levantarte de tu lecho. Hoy te doy la oportunidad a todo aquel que decida, hoy se levanta de su lecho. Porque el Señor está aquí para decirte, amado hermano y hermana que escucha y que está presente, está aquí para decirte, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando usted y yo venimos a Él con un corazón arrepentido. Es tu decisión.
La decisión está al frente tuyo. La puedes tomar o la puedes dejar. El Señor nunca te obliga. El Señor te presenta una verdad para que esta verdad traiga libertad sobre tu vida. Es tu oportunidad de levantarte. Hoy el Señor te dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, levántate de esa dolencia, levántate de esa enfermedad. Cierra tus ojos donde quiera que estés y dile: Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor, de mi condición. Hoy decido buscarte. Hoy decido entregar mi vida a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y pido que tu sangre preciosa me limpie de todos mis pecados. Así que hoy, en el nombre de Jesús, te digo: levántate y anda. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Y para todos los que